Señores, estamos felices. Qué alegría poder conectar con toda esa gente que siempre espera o esperaba anteriormente la propina de la noche, pero ahora estamos con la propina, el podcast de ahora. El podcast de ahora, llevándole por supuesto contenido de calidad, gente chulísima que hace comunicación de calidad sin atropellar la comunicación y por supuesto llevando esos temas de calidad, por supuesto, donde la gente conecta con el arte, pero también con el conocimiento propio de temas abundantes que como siempre nosotros estamos acostumbrados a llevarles a todos ustedes. Buenas noches, chicos. Saludos. Buenas noches. Y nada, darle la bienvenida a todas esas personas que nos vienen siguiendo desde, como dice Luis Manuel, desde la propina de la noche. Ahora con el podcast de ahora. Vamos a ver cómo conectamos nuevamente con todos ustedes. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy animosos, de verdad. Me hacía hasta falta estar frente a un micrófono. Ah, sí, qué bueno, qué bueno. A nosotros lo que nos hacía falta realmente es conectar con toda esa gente que todos los días me preguntaban cuándo vuelven, qué es lo que pasa. Pues aquí estamos, desde un estudio súper cómodo, llevándole buena estética a todos ustedes, porque merecen lo mejor de lo mejor. Y por supuesto, no podíamos nosotros empezar este espacio sin agradecer a nuestra compañera, señores, que aunque no está ahora mismo con nosotros, pero se aperturará con nosotros en inicios de mayo. Estamos hablando de nuestra productora general, Jennifer María Ortiz. Vamos a darle un aplauso a Jennifer, que siempre nos ha dado ese soporte y por supuesto es parte central de este espacio que hemos hecho con todo el amor para todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la mejor presentación que en esta noche el locutor profesional Gregory Guzmán hará a nuestra invitada de la noche de hoy. Bueno, la invitada de la noche de hoy nos llena de orgullo, primeramente, como veganos, tener con nosotros a la doctora Giselle de los Santos, psiquiatra especialista en demencia, también es la CEO del Espacio Bienestar, catedrática de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Podríamos enumerar un sinnúmero de logros de nuestra invitada y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Señores, buenas noches, Giselle. Nueva vez aquí, pero desde otro ángulo. ¿Cómo estás? Bien, bien, chicos. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder acompañarle en esto y en dar orientación a nuestra población. Como bien citaba Gregory, en el día de hoy nosotros vamos a seguir conociendo un poco más, ahora no solo de la persona de Giselle, sino todo lo que tú haces y todo lo que tú representas. Vamos a hablar de uno de los temas que más abundan y más está en el tapete, no solamente en República Dominicana, sino también en todo el mundo, el tema de salud mental. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es salud mental? Mira, salud mental es la salud, para antes de entrar a salud mental, se define como el equilibrio, el balance, ya sea de bienestar físico, emocional de un individuo. O sea, es un conglomerado de su ambiente, de las emociones y de la salud. Cuando hablamos de salud mental, estamos buscando justamente que ese equilibrio de ese individuo en sus aspectos emocionales compagine con lo que es la salud física. Tú no puedes tener un cuerpo funcionando sin un equilibrio mental. O sea, las emociones nos rigen. Entonces, de nada le sirve a usted tener un corazón que funcione, un cuerpo que funcione, si realmente lo que coordina y comanda nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro y por lo tanto nuestra salud mental, no está funcionando. Bien, es muy importante, como tú acabas de citar, tener la conciencia plena en el desarrollo de una persona. No puede haber, valga la redundancia, desarrollo sin una buena salud mental. Sí. Eso es así. Efectivamente. Bueno, queríamos saber también, doctora, ¿las enfermedades mentales se pueden curar o acompañan al individuo toda la vida? ¿Cómo es? Va a depender del tipo de trastorno. Me explico. Mencionabas la esquizofrenia cuando iniciamos, ¿verdad? Sí. En psiquiatría hay trastornos crónicos y enfermedades que se dan de manera aguda. Vamos a tener que, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de ansiedad, una depresión, un estrés postraumático, un trastorno psicótico breve. O sea, hay enfermedades que con un abordaje
oportuno tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico, se van a curar, van a llegar a su término. Yo decía que la parte más feliz del día de hoy, señores, es que le dimos de alta a un paciente. Dar de alta en psiquiatría no es solamente estar de alta de la clínica, es que se terminó el proceso psicoterapéutico y el proceso psicofarmacológico. Que el paciente se va y que si en algún momento necesita, vuelve a nosotros. Y vas a tener trastornos como el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, la esquizofrenia, trastornos delirantes, otros tipos de trastornos que se controlan con el uso de psicofármaco y la persona puede hacer su vida normal, como el hipertenso, como el diabético. Pero siempre se necesitará, aunque sea un mínimo de una medicación farmacológica. Okay. Doctora, tenemos psicólogos y psiquiatras, pero poco se habla de cuándo tengo que ir a uno o a otro. Casi siempre se refiere a un psicólogo al principio. Quisiera que usted nos comentara cuál sería el indicador de cuándo ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Mira, cuando tienes una manifestación clínica, vamos a decir que tú presentas dificultad para dormir, que te sientes tristeza, que tiene uno que otros síntomas ansiosos, que no puedes respirar, pero estos síntomas no imposibilitan que tú sigas yendo a la universidad, trabajando, relacionándote con tus familiares. Podemos iniciar con psicología. La diferencia va en que el psicólogo va a hacer un abordaje psicoterapéutico, te va a acompañar con técnicas para que estos síntomas puedan mejorar en un plazo de una semana, cada 15 días, dependiendo de las sesiones. Okay. Ya cuando estos síntomas afectan tu dinámica de vida, que tú no quieres ir a trabajar, que no te quieres levantar de la cama, que no te concentras, que no paras de llorar, que afecta personal, familiar, social y laboral, entonces entra el psiquiatra. Siempre las enfermedades psiquiátricas o las enfermedades mentales, como la gente la conoce, hay que descartar que no haya otra patología en tu organismo que le esté provocando. O sea, yo no puedo asumir que porque usted entra al consultorio porque tiene una tristeza, porque tiene una ansiedad, es básicamente una enfermedad psiquiátrica. Tengo que hacer pruebas paraclínicas para descartar que otro órgano de tu cuerpo no esté presentando alguna situación. Wow, qué interesante. Se da mucho el caso y uno habla más de ansiedad y depresión siempre en los medios, pero es una manera de que sea más ligero el comparar. Que los síntomas ansiosos comprometen tanto sistema cardiovascular, corazón, pulmones, gastrointestinal. Entonces, generalmente estos pacientes presentan taquicardia, dolor de pecho, diaforesis, que es sudoración excesivo. ¿A dónde va uno cuando le duele el pecho? Corriendo va al cardiólogo, claro, ¿verdad? Claro que o si no puedo respirar, voy corriendo al neumólogo, no llega primero al psiquiatra. Entonces, si llegara primero al psiquiatra, lo que corresponde como psiquiatra responsable es descartar cualquier enfermedad. Ahí cabe la parte de la evaluación cardiovascular, la evaluación respiratoria y mandar a cada uno de estos médicos para que descarten si no hay nada. Si no tenemos ninguna patología, pues entonces de lleno entramos con el tratamiento psiquiátrico. Perfecto, gracias. Excelente. Querida Giselle, ¿sabes que hay una pregunta que a mí me comía la cabeza el saber? A ver si me la puedes responder. Yo vengo de una familia que mis padres tienen un gran conocimiento en farmacia, medicamentos y ese tipo de cosas. Y siempre los he escuchado decir que cuando las personas están bajo un tipo de medicamento, tratamiento psiquiátrico, no pueden consumir alcohol. Yo he leído que el alcohol es como un estimulante a la depresión, algo así. Pero ¿cuál es el riesgo que corre una persona si está bajo tratamiento y consume alcohol? O una persona alcohólica consumir esos medicamentos. Para primero darte respuesta a lo que es la palabra estimulante en el sistema nervioso central. Cuando uno habla estimulante, uno asume directamente que te pone bien, que te pone hyper, ¿verdad? Que te pone rápido. El alcohol a baja dosis puede ser un estimulante. Por eso es que nosotros observamos en la población dominicana que cuando usted se toma una cerveza o dos, usted está bien. Usted dice lo que tenía pendiente decir, se le quita la vergüenza, se le va el miedo escénico. Pero también observamos que cuando seguimos consumiendo el alcohol, entonces viene todo lo contrario, se deprime, o sea, deprime el sistema nervioso central. No es lo mismo que depresión, estamos hablando de una respuesta fisiológica inmediata del cerebro. Nunca ningún tipo de psicofármaco o ningún tipo de medicamento debe mezclarse con alcohol, porque tú puedes tener una reacción secundaria y asociarla que fue el medicamento y no fue el medicamento, fue el alcohol. Entonces, tiene el paciente siempre que elegir de manera responsable, o cumplo mi tratamiento, que puede ser por un periodo de tiempo corto, o lo dejo cada vez que quiera darme un trago y lo que hago es que cronifico con mis síntomas ansiosos o con mis síntomas psiquiátricos.
Es interesante. Mira, Giselle, hay una de las cosas que a veces yo he notado por cercanía de personas y también porque de una forma u otra yo fui paciente, también llegué a visitar al psiquiatra. No me da vergüenza, como a muchas personas realmente ese es un tema que no reconocen. Cuando mi padre murió, yo tuve ciertas recaídas emocionales que me llevaron al psiquiatra. Pero yo expresaba mis emociones, pero hay personas que son muy silenciosas. ¿Cómo puedo yo detectar a un familiar, a un amigo que esté padeciendo de depresión o de ansiedad o de cualquier problema de salud mental, que sea una persona silenciosa? ¿Cómo yo puedo detectar eso? ¿Hay algunos procesos por lo que uno puede darse cuenta de que esas personas pasan? Va a depender la sintomatología del paciente. Tú englobas la depresión. Tú puedes observar cuando los pacientes son introvertidos o poco comunicativos. Generalmente tú dices, pero no, está hablando menos de lo habitual. Está socializando menos de lo habitual. Puede presentar fallas cognitivas, que ahí es que, por ejemplo, se le olvidan las cosas. Y tú dices, pero es muchacha joven. Sí, ¿Y qué? ¿Qué es lo que le realmente, pasa? Que la veo tienes- distraída, que se me olvidan las cosas, o que tiene algún problema para dormir. Podemos observar algunas ojeras, podemos observar muchos síntomas somáticos, que vienen cambios en la piel, en la persona, cambios en la alimentación, suponiendo que es un trastorno del estado de ánimo. Igual pasa mucho en la ansiedad, no solamente es la ansiedad física que se ve con falta de aire, está la ansiedad intrapsíquica, la parte de que no me concentro, que quiero hacer muchas cosas en el tiempo, que tengo muchos pensamientos al mismo tiempo. Pero básicamente uno mira esta parte. Tú dices, Luis es calladito, pero yo lo veo como más cabizbajo, más retraído. Antes te ponía un mensaje o te llamaba aunque sea una vez cada mes, ya no llama. Empieza a haber un descuido de su higiene, o a verlo con la misma ropa, o era un hombre que siempre andaba planchadito y arregladito, y uno lo ve tirado con los zapatos sucios. Uno empieza a ver Son signos. cambios, exacto, uno empieza a ver cambios en su comportamiento, en su vestimenta, en su forma de ser, hasta en la barba, señores, que ahora se usa mucho la barba. Uno dice, pero él siempre tenía la barba larga, pero como que cuidadito, y ahora se ve descuidado. Entonces, esos son cosas que es importante observar, sobre todo a los hombres, porque las mujeres somos más dadas a ser más expresivas, pero el hombre se cierra mucho y pasa más desapercibida la depresión en el masculino que en la mujer. Qué interesante, porque realmente esos signos pueden ayudar a salvar una vida Una si vida. tú lo notas con tiempo. Eso es así. Eso es cierto. Doctora, para seguir en el mismo orden, ¿cómo podemos detectar en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, existen patrones conductuales que nos indiquen cuándo, en qué momento debemos acudir con ellos a un psiquiatra, nuestros hijos, por ejemplo? Sí, miren, nosotros estamos en la ola, ¿verdad?, de las inmediatez con los adolescentes, una más sensibilidad que lo Sí, que fuimos totalmente. nosotros en nuestro momento. En los niños y en los adolescentes tenemos que tener en cuenta 3 ambientes: el comportamiento en el ambiente escolar, en el ambiente social y en el ambiente familiar. Generalmente empiezan a tener cambios en estos 3 ambientes. La profesora puede notificarnos de que algo está pasando, nosotros podemos acercarnos si estamos viendo en la casa, porque generalmente cuando un papá ve el cambio en la casa, es que se empieza a acercar a la escuela y a otros ambientes a ver si los comportamientos que el niño está o el adolescente está teniendo en casa, lo está teniendo en estos ambientes. Nuestros adolescentes muchas veces son más retraídos y más cerrados, y se da a un tema cultural. Nosotros venimos de una generación que cuando uno le va a decir algo a papá, que a lo mejor se lo encontraba grande, que ahora ya no es grande, como verdad, como va la sociedad ahora, nos alarmamos mucho. Que yo recomiendo que seamos padres de escucha atenta, y que por difícil lo que nuestros hijos nos están diciendo, te pueden decir, papá, yo tuve contacto con la marihuana. No se alarme, papá. Respira y aguántese. Ok, cuéntame, mijo. O sea, ¿qué pasó? Acérquese, hay que hacer una comunicación más cercana con nuestros adolescentes, de que ellos sientan la confianza en nosotros, no en el externo, y que no sientan que papá y mamá son jueces. Ojo, no estoy diciendo que en la casa no debe haber límites, porque debe haber límites y debe haber régimen de consecuencia. Lo que no podemos es volcarnos a los adolescentes que no entiendan, nos vean como que nosotros somos sus enemigos, porque entonces vas a trancar a ese adolescente y no va a tener confianza contigo. Y lo que tú quieres como padre que te diga en el momento para salvarlo o ayudarlo en una situación, va a ser con el amiguito de afuera que tiene menos experiencia que él en la situación. En los más pequeños también podemos ver, o podremos ver,
que el comportamiento de sus padres, de los adultos de su entorno, influyen también en su comportamiento. Y muy encima de eso, influyen directamente en el bullying que puedan recibir. Un niño que viene de una familia en la que los padres tienden a llevarse no de la manera más adecuada en frente de ellos, esos niños cuando son víctimas de bullying tienden a bajar más la cabeza, a bajar el autoestima, a socializar menos con sus compañeros también. Podemos partir desde ese punto y decir que ese puede ser también un indicativo. Sí, lo que pasa es que anteriormente a nosotros nos educaban, tienen que hacerlo y punto porque dijo papá, porque dijo mamá. Los niños de ahora se educan con el ejemplo. Si usted es un papá que maltrata a mamá o una mamá que maltrata a papá o se violenta delante de los niños, usted no puede quejarse de que el niño violente a otro en el aula. Sí, Generalmente los niños repiten los patrones de casa. Cuando un niño llega a la escuela y abusa a otro niño y violenta a otro niño o está siendo víctima de violencia y de abuso o lo está viendo, porque nosotros somos sus ejemplos. O sea, por eso es que tú ves que los niños dicen, yo quiero cuando sea grande ser como mamá o quiero ser como papá, porque nos idolatran. Y la persona segura, o sea, nosotros debemos ser el lugar seguro de nuestros hijos, que cuando nuestros hijos se sientan mal o necesiten algo, a las primeras personas que acudan, sea mamá o sea papá. Doctora, hemos hablado de pacientes con situaciones mentales, demencias, sintomatologías, pero poco se habla de la familia o la persona que tiene que lidiar con tener un familiar que esté pasando por esa situación. Eso en general tiene que ser muy frustrante y debe requerir también como que un tratamiento psicológico. A partir de ahí me gustaría que usted tocara algunos puntos que quizá ahora mismo necesite una persona que esté pasando por esa situación escuchar para poder salir a flote. Estás hablando de lo que es el síndrome del cuidador. Uh-huh. El síndrome del cuidador es una cantidad de síntomas, muchas veces de las mismas características que tiene el paciente, que se agota, que no duerme. Este cuidador que justamente no duerme porque está pendiente al paciente, que se descuida, que no come, que somatiza mucho y genera muchos síntomas ansiosos. La recomendación principal es que te escuche, que escuche tu cuerpo y que aprenda a identificar cuando no puedes más. Muchas veces la mamá se echa la carga, se da más en los padres, del hijo que tiene un trastorno psiquiátrico crónico y se olvida de existir. Muchas veces los demás hermanos no colaboran, no ayudan, o cuando me toca cuidar a papá, me hago la responsable de papá y nadie entiende a ese ser humano. Entonces, ese paciente que tú cuidas necesita que tú estés bien. Nadie puede dar lo que no tienes, mi lema de vida, y en el ejercicio de la psiquiatría. Entonces, para yo cuidar a mamá y que mamá esté bien, yo debo estar bien. Claro. Este es el hijo que tú encuentras irritable, que tú lo llamas y le vas a decir algo y de repente muerde a las 7 de la mañana. Está cansado, no durmió con papá, gracias. No durmió con papá, no durmió con mamá. Entonces, hay programas de apoyo psicológico, entender que la prioridad no es solamente mamá, que tú también tienes que cuidarte. Y si te sientes vulnerable, priorizar también los recursos económicos en cuidarte, porque muchas veces pasa que por un tema de recurso económico nos volcamos todo el cuidado y todos los recursos en el paciente, pero se olvida de uno. Claro. Y se enferma también en el camino. También pasa que, por lo general, cuando una persona va y visita a un enfermo, el cuidador es como invisible. Yo voy a ver al enfermo, pero entonces eso también como que afecta. Pasa con las mujeres cuando van a luz. Todo el mundo va a ver el bebé. Y la mujer que dio a luz también quiere como que un poquito de atención. Con las mujeres, mira, que tocas un tema muy sensible con la puérpera o las mujeres recién paridas. Uh-huh. Todo el mundo espera que no duerma porque es normal, que llore mucho porque es normal. No, hay trastorno del posparto. O sea, uno tiene una alta vulnerabilidad de desarrollar un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno bipolar, un baby blues o psicotizar. Claro. Con nuestro bebé. Hay mamá que desde el nacimiento, todo el mundo espera que lo normal, yo ame a esa bebé desde que nazca y sea mi vida. Hay madres que en momentos rechazan su bebé, sí, y no quieren el bebé. Porque el solo hecho de estar embarazada ya es una predisposición a una mujer presentar un trastorno psiquiátrico. O sea, yo que estoy embarazada, sí, estoy embarazada, tengo más probabilidades ahora embarazada de desarrollar una enfermedad psiquiátrica que la mujer que no lo está, por todos los cambios hormonales. Wow. Mira, tú sabes que hay muchas personas que
padecen depresión y ansiedad y a veces se acogen en la persona que más confianza le tienen. Puede ser un amigo o fuera del hogar, lo que sea. ¿Cómo debería ser la forma de tratar a este tipo de personas? O sea, yo como amigo de mi amigo que está mal, ¿cómo yo puedo lidiar con él? La mejor ayuda que tú le puedes dar es siempre estimularlo para acompañarlo a psiquiatría o a psicología. No importa quién llegue primero, un psicólogo responsable va a hacer un referimiento oportuno a psiquiatría. Lo importante es que llegue a buscar la ayuda, porque cada minuto que uno pierde con una persona que esté en una depresión, una ansiedad, un cuadro psiquiátrico que no puede controlar, como decía Luis Manuel, puedes perder una vida. Tú no sabes y no tienes la capacidad, porque no tienes los conocimientos psiquiátricos para saber, a menos que una persona te lo diga literal, cuando una persona tiene intenciones de hacerse daño. Quizás si llega oportunamente a un psicólogo, a un psiquiatra, podamos ayudarle a tiempo. Yo siempre he dicho que la mayoría de los suicidios se pueden evitar, porque hay otros que son inminentes, que a la larga ese es el fin. Pero mucha de la gente que comete el suicidio tuvo muchos gritos de auxilio, en muchas maneras. Lo que pasa es que estamos tan distraídos que no prestamos atención a los detalles, porque hemos normalizado como sociedad muchas cosas. Al dominicano le encanta decirle al otro, pon de tu parte, muchacha, párate de esa cama, que tú puedes. Señores, no es un tema de querer, es un tema de neurotransmisores, es un tema de una enfermedad, es biológico. O sea, eso no es como ponte una crema y te sanaste. No, hay que regular. Entonces, hay que buscar la ayuda y, si es necesario, utilizar los psicofármacos. Hablando de los fármacos, después que una persona está ya diagnosticada, que está en tratamiento, ¿esos fármacos pueden cambiar la forma de ser del paciente? Vamos a ver, no, el fármaco no va a cambiar las características de personalidad del paciente. Lo que va a cambiar probablemente o a mejorar las características de la personalidad del paciente son las herramientas que obtenga en el proceso psicoterapéutico, tanto psicológico como psiquiátrico. Ahora bien, ¿qué hace un fármaco? Si yo tengo bastante irritabilidad, si yo no duermo, irritabilidad es esta gente que casi muerde, que tú lo saludas y tú dices, pero qué muchacho, espérate, que siempre tiene esta posición. Sí, realmente. Sí, que siempre tiene una posición de pleito. Sí, el fármaco va a mejorar esto. Bioquímicamente lo mejora. Realmente yo lo pregunto, doctora, porque hay muchos medicamentos que tienen efectos secundarios. Entonces, a veces la persona... muchos de ellos son sedantes. Exacto. Sí, mira, uno de los efectos secundarios más importantes de los psicofármacos es la sedación. Pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Además, es importante que sepan que la psiquiatría ha ido mejorando en el tema, hemos mejorado la parte farmacológica, pero en el tiempo en que se producen un analgésico, un antihipertensivo, otro tipo de fármacos, señores, cerebro es cerebro. Nosotros duramos 20 años investigando un fármaco y cuando va por el ensayo 3, el ensayo 4, que estamos casi cantando victoria porque va a salir un fármaco nuevo, no pasa. Entonces hay que volver. Los psicofármacos ahora son psicofármacos seguros, modernos. Lo de atrás también, porque a veces hay que volver a la vieja escuela con ciertos pacientes. O sea, cuando lo moderno no funciona, nos queda volver a la vieja escuela y reiniciar el tratamiento farmacológico. Pero usted tiene fármacos súper seguros en psiquiatría, que se inician y se quitan. El tema de la sedación, cada cuerpo es diferente y responde diferente. Y se reajusta dosis, se busca el horario, si en la mañana, si en la tarde. Va más asociado a los tabúes que tenemos con el uso de los fármacos. Y milagro que no me han preguntado que si los psicofármacos generan adicción. No generan adicción. Venía por ahí la pregunta. No generan adicción. ¿Qué es lo que pasa? Es que es un medicamento que lo pone el profesional facultativo, que en este caso es el psiquiatra, y debe suspenderlo el psiquiatra. Nosotros estamos acostumbrados que iniciamos el medicamento, ya me siento mejorcito, y no vuelvo más por donde ese médico, y lo abandono. No funciona así. Por lo menos no en cerebro. Doctora, por otro lado me gustaría saber algo que me intriga un poquito. ¿Estas enfermedades mentales son congénitas? ¿Son genéticamente hereditarias? Sí, mira, las enfermedades mentales, como te decía, tienen un componente biológico, hay un componente social, y ambiental, pero ahí está la parte genética. Cuando usted tiene una mamá con un trastorno psiquiátrico, para no mencionar qué, usted tiene el 50% de probabilidades de padecer el mismo trastorno u otro, no importa.
es un 50, tienes un 50 a favor, no necesariamente tiene. Ahora, cuando tú, ahí sí te menciono, cuando tú, un hijo de una esquizofrénica, lo expones a factores estresantes o se dan situaciones o tienes un estrés agudo, tiene más probabilidades de desarrollar una enfermedad psiquiátrica que yo, que no tengo una genética. O sea, ahí está. El tema de las enfermedades congénitas, es el término en congénito en psiquiatría no aplica más la parte genética, a menos que venga con un cambio, una estructura a nivel cerebral, que entonces ya aquí hablamos en otro tipo de diagnóstico y son diagnósticos secundarios. O sea, cuando un paciente tiene una microcefalia, por decirle que parte de una estructura, que mira, ya las manifestaciones psiquiátricas que puede presentar son secundarias a la microcefalia, no son diagnósticos primarios. Okay. Sí. Doctora, a propósito del uso de fármacos, ¿las enfermedades mentales se puede decir que se curan por completo o meramente se controlan con los mismos? Va a depender del trastorno psiquiátrico. Okay. Tú tienes una esquizofrenia. La esquizofrenia, señores, antes sonaba muy grande porque hablábamos como cuando tú le dices a un paciente tú eres esquizofrénico, le quitaba la vida. Daba miedo. Ya realmente. no. Usted puede tener un diagnóstico de esquizofrenia y hacer su vida normal dependiendo de las características de esta esquizofrenia. Este tipo de trastorno siempre va a necesitar una medicación. Puede que a dosis mínimas, solamente para recordarle a ese neurotransmisor dopamina que está ahí, regularlo. Yo estoy aquí. Tú vas a tener un trastorno bipolar tipo 1, que son hermosísimos, que debe tomarse siempre son hermosísimos. Me que asusté, debe doctora. tomarse. ¿Cómo así? Son hermosos desde el punto de Sí. vista de un psicólogo. Lo que pasa es, señores, el trastorno bipolar es uno de los trastornos más lindos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el trastorno bipolar, cuando hace ensayo, o sea, cuando el paciente conoce qué es el trastorno bipolar, cuándo puedo hacer una manía, cuándo puedo hacer una depresión, que conoce bien, es el paciente que dice, no me tocaba cita, pero usted sabe, ando peligroso, llegué. Y Bueno. se regula la medicación, y si usa siempre su medicación, no tiene que hacer crisis. Va a ser una vida normal, como cualquier otra persona. Y nadie anda con una etiqueta en la frente de que yo tengo tal diagnóstico. Entonces, estos tipos de pacientes, estos tipos de diagnósticos, van a necesitar una medicación toda la vida. Pero la ansiedad bien llevada, por el paciente bien llevada, para mí es cuando va a su psiquiatra, va a su psicólogo y usa sus medicamentos como le van diciendo hasta que se quitan todos, se cura. Hay depresiones que sí, hay depresiones que no, porque hay diferentes tipos de depresiones. Uno habla de depresión de manera grosso modo general, porque es una orientación, pero hay diferentes tipos de depresiones. Hay pacientes que tú vas a tener que dejarle una mínima dosis de medicamento para que el cerebro siempre se mantenga en equilibrio. Pero yo siempre digo, es preferible a que usted use una mínima dosis de medicación y siempre esté bien, a que le esté dejando y me esté haciendo microcrisis. Porque para nuestro cerebro, una crisis aguda de cualquier trastorno psiquiátrico es parámetro, o vamos a decir que es equivalente a cada vez que un infarto ataque el corazón. Cada infarto que le da el corazón pierde más capacidades. Lo mismo pasa en el cerebro, se van perdiendo neuronas, se van perdiendo conexiones que a la larga ese paciente se comporta crónico y termina con un deterioro cognitivo importante. Ok. Voy a aprovechar mi turno en esta ocasión para hacerle dos preguntas que para mí son sumamente importantes. Hemos hablado mucho de la esquizofrenia. No llegué a prestar atención si usted lo describió. Si lo hizo, necesito que lo repita y que dé el contexto dominicanamente de qué es la esquizofrenia. Y la otra pregunta, para que la responda por ahí mismo, es que también hemos hablado mucho, usted ha mencionado mucho lo del sueño y eso. ¿Qué tan influyente e importante es la parte del sueño para este tema? Te voy a responder con el sueño. El sueño es vital para todo individuo, señores. El sueño es necesario, no es una opción. O sea, cuando el individuo duerme, hay procesos de nuestro cuerpo que solamente se hacen durante el sueño. Que el sueño es lo más sinónimo como a la muerte que uno puede tener. Baja frecuencia cardíaca, baja temperatura, o sea, todo se regula para que los demás procesos cerebrales y los procesos fisiológicos del cuerpo se realicen en el sueño. Por eso usted va a ver que cuando una gente no duerme bien, al otro día está irritable, cansado, se le olvidan las cosas, se deprime con más facilidad, presenta síntomas ansiosos más frecuentes. Entonces, usted va a tener gente que dice, sí, pero él duerme toda la noche, ronca toda la noche y dice que no duerme. No,
El sueño tiene diferentes etapas. Si no se hace esa etapa de ese sueño profundo, que es ese sueño reparador. Yo no sé si a alguien le ha pasado aquí que cuando está hecho una papita en la tarde de 45 minutos o 2 horas, dice, caramba, yo hasta soñé y va bien. Sí. ¿Verdad? En buen dominicano. Ese sueño solamente pasa 2 veces en la noche. El sueño no REM es el sueño que pasa en 2 ocasiones. Si en esas 2 ocasiones en la noche, en un periodo de 45 a 90 minutos, usted no tiene ese sueño, al otro día va a estar cansado. El que no duerme tiene más probabilidades de padecer infartos, agudo al miocardio o eventos cerebrovasculares que uno lo conoce como trombosis. Tiene más probabilidades de sufrir diabetes, de enfermedades hematológicas, enfermedades inmunológicas. O sea, todo va relacionado. Ahí te dejo la parte del sueño. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos. Específicamente hablamos de alucinaciones auditivas, idea delirante de daño, la parte de robo, lectura, inserción del pensamiento, te lo voy a llevar a palabras llanas. Esta persona que escucha voces, que dice que ve cosas, que deja de comer porque está chivo, suspicacia se llama eso en psiquiatría, porque no confía o tiene miedo que le echaron a la comida, casi ya no se usa, y de hecho si saliera ahora una persona diciendo que tiene un chip en la piel, en el contexto cultural no debiéramos tomarlo como un síntoma psicótico, porque ahora se hace de todo en la tecnología, pero si 20, 30 años atrás, que pasaba mucho, hay un caso muy famoso de Telemicros, un paciente del 28, que tenía un chip, un paciente, o sea, tienen un comportamiento inapropiado, dice y hace disparate, así se escribe en la historia. O sea, este paciente que descuida mucho su higiene personal, se deja de recortar, se deja de peinar, se deja de bañar, dura días sin bañarse, usa la misma ropa. Y hacen otro tipo de comportamientos que no son bien vistos, o lo que literalmente le llamaban antes loco. El paciente que deambula en la calle, que recoge basura, que ya se ven menos gracias a los psicofármacos. Porque la gente, ya no vemos tantos pacientes deambulando. Porque este paciente, si tú lo abordas en las primeras etapas de la enfermedad, dependiendo de la característica de la esquizofrenia, porque hay una que ya que sí, tú le pones un tratamiento adecuado y ese paciente puede hacer, en la mayoría de los casos, su vida normal, pero si tiene conciencia de enfermedad y se medica, porque si no se medica, siempre van a estar los síntomas. Dios mío, cuánto nosotros hemos aprendido del Bastante. tema de salud mental. Hemos querido desarrollar estas preguntas de la forma más formal posible, con el conocimiento y la delicadeza del tema. Quisiéramos quedarnos mucho más tiempo con la doctora, porque uno tiene tantas cosas que preguntar y siempre ella responde y le llega a uno a la mente una pregunta. Pero como saben todo el mundo, el tiempo es súper corto en los medios de comunicación. Y no queremos, doctora, que usted salga de este estudio sin indicarnos qué es Gala, dónde está ubicado y cuáles servicios ustedes ofrecen en este espacio maravilloso que tenemos acá nosotros todos los veganos. Gala es un espacio de bienestar que se dedica al cuidado de la salud mental. La gente asocia que cuando uno le dice espacio de bienestar, lo menos que le llega a la cabeza es que son consultas de psicología y psiquiatría en todo lo que engloba esta rama. Servicios de consultas de terapia sexual y de pareja, terapia familiar, terapia de bienestar emocional, psicología forense, psiquiatría forense, psicogeriatría, que es ese cuidado que se le da a los viejitos, la parte de psiquiatría legal, que tiene que ver con todas las situaciones y procesos legales de las personas sin necesariamente ser un paciente psiquiátrico. O sea, usted tiene una condición que se asocia, claro, a salud mental, pues el psiquiatra forense y la psicóloga forense son los encargados de dar ese seguimiento. Gala está en la calle Rines Payat, en la plaza G&G, en local número 9, segundo nivel, frente al parqueo del Country Club. Señores, Gala es hermoso, pero yo creo que más que la infraestructura o que lo que ustedes pueden encontrar cuando llegue, es la calidad del personal humano que está en Gala. Si usted necesita o quiere cuidar de su salud mental, yo no dudaría en ir a Gala. O sea, de verdad que acérquese, porque es un espacio súper bonito, pero sobre todo súper humano.
Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda ocasión, en esta transición que hemos hecho de la radio cuando la conocimos a usted, la persona, a la doctora hoy que nos ha orientado de una forma magistral en todo el tema de salud mental. Esta es su casa. Hoy iniciamos el podcast en este primer episodio con usted. Mire lo valiosa y lo importante para nosotros que es su conocimiento. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por hacerse presente y por decir que sí, aunque sabemos que usted es súper ocupada, pero sacó este espacio para regalárnoslos. Chicos, gracias a ustedes, de verdad que gracias, yo me siento honrada de saber que este es su primer episodio, yo le auguro todo el éxito del mundo y estoy segura de que sí, porque traen un contenido de calidad. Siempre que yo pueda acompañarles, salud mental siempre genera muchas dudas y siempre realmente hay que seguir ahí buscando, de verdad, todo el éxito del mundo y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un aplauso para la doctora, gracias por acompañarnos.